estamos hablando sobre este tema, claro, con el dólar que alcanzó este martes un nuevo máximo histórico, superando la barrera de los 1.000 pesos. Esta mañana también abriendo ya con una cotización de más de 1.000 pesos. Hasta ahora, 1.019 pesos, ¿no? Bueno, para analizar este escenario complejo, ¿sí?, tomamos contacto con Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola Gustavo, muy buen día. Oiga, bueno, comenzamos con 1.019 pesos, la cotización que existe hoy entonces de la divisa estadounidense. Hay con 5 minutos de desfase. Me comentaban acá algo, no sé si ha cambiado ese valor. 1.027 hasta ahora y se va a seguir subiendo. ¿Se va a mantener ya en esta cotización de más de 1.000 pesos? Bueno, hay una trayectoria clara que la habíamos ya anunciado hace varias semanas atrás. Incluso recibí críticas personales por eso, pero yo creo que aquí hay factores externos e internos que se han concomitado para de esa manera llevar el precio del dólar a los niveles, como decimos en Chile, el dólar a Luca, ¿ah? Claro. Y básicamente es una combinación de factores externos, entre ellos la política monetaria de Estados Unidos, la debilidad de la economía china que nos quita dólares entrando a la economía porque el precio del cobre está cayendo, pero también hay un efecto de la inestabilidad política que hace que los agentes económicos, personas y empresas prefieran los dólares a los pesos. Esto es demostrando una vez más que el dólar es una moneda de refugio y por lo tanto, al ser una moneda de refugio, la gente y las empresas demandan mucho más dólares. Gustavo, han salido en las últimas semanas unos 25.000 millones de dólares de la economía. Entonces, la verdad es que la manera de enfrentar esto es contribuir con más estabilidad, con más espacio para que haya pensamiento y no fuerza en ninguna cosa, y de esa manera aplacar esta demanda excesiva de dólares que se está produciendo en la economía. Claro. A ver, primero vamos a hablar ya de los factores internos, ¿no?, que inciden en este escenario económico. Respecto a los externos, ¿no?, hablaba ahí con respecto a invasión rusa-Ucrania, posible recesión en Estados Unidos. Se ha sumado también la caída del precio del cobre, que en el último mes y medio, desde junio, si tenemos en consideración ya el último mes, en un mes y medio ha caído su precio en cerca de un 20%. Esto ha sido también relevante, importante finalmente para el precio del dólar, ¿no? Esa es la debilidad de la economía china, que junto Exacto. con Estados Unidos y otros países grandes, vamos a decir, están acercándose probablemente a una recesión internacional. No lo sabemos todavía, pero hay un enfriamiento de la economía mundial que alcanza varios países grandes y entre ellos europeos. Pero eso es una patita nomás. Exacto. Yo creo que es la mitad del problema. Ya. Es la mitad del problema. La otra mitad tiene que ver con nuestra situación política. Y respecto entonces a esa otra mitad, ¿no?, a estos factores internos de incertidumbre o certidumbre, como de alguna manera desde el gobierno quieren dar a la política económica de lo que se está estableciendo, esto teniendo en cuenta lo que viene el próximo 4 de septiembre, ¿no?, también con el plebiscito de salida, y uno dice, bueno, entonces con estas medidas que están adoptando y esperando lo que va a ocurrir en septiembre, ¿cuándo esto podría no afectar a la inflación y al mercado? Finalmente, reitero, estos factores internos. Hay que proveer, ¿no es cierto? Hay que proveer, sobre todo, intentos de estabilidad política. Yo creo que cualquier cosa, y voy a ser bien preciso, la violencia, de una vez por todas hay que parar la violencia en este país, hay que parar la delincuencia y hay que parar el terrorismo. Eso es un insumo muy importante para que los inversionistas se sientan inclinados a sacar sus dólares del país. Si no tenemos eso, va a ser muy difícil que se estabilice. Esto no es magia, pero yo he calculado, y me van a perdonar, Gustavo, yo no voy a dar mi versión acá de qué voy a votar, porque ciertamente voy a votar, pero cada persona tiene que decidir eso, pero te puedo decir que una de las alternativas provee un dólar, vamos a decir, a 900 y la otra 1.000 o más, y eso la gente lo sabe, los doctos y los no doctos lo saben, y eso está influyendo
en este dólar subiendo, que no solo es el dólar en sí, sino también el impacto de la inflación. Claro. Aquellos que dijeron que esto no impactaba la inflación están totalmente equivocados, porque una gran cantidad de insumos, de bienes que se venden en Chile son importados, empezando por el combustible, empezando por el petróleo, ¿no es cierto?, que tiene un impacto adicional ahora, como hemos visto en el precio del combustible en los últimos días. Pero Alejandro. en general esto pasa con muchos bienes que utilizan insumos importados. Claro, ahora, efectos económicos que ya se han manifestado, ¿no? Ahora bien, el tema también del precio de los combustibles se ha visto. Ahora, si no hubiese existido tampoco esa inyección al MEPCO, estaríamos con el litro, por ejemplo, de las bencinas más alto de lo que estamos viviendo hoy día, más allá de que mañana jueves también ya se anunció un alza en el precio de las bencinas. Sí, el MEPCO ha ayudado mucho. El MEPCO, sin duda, que ha sido un gran aporte al bolsillo de los automovilistas, ¿no es cierto? Y eso ayuda también a que el transporte no suba tanto, porque al final, cuando sube la energía, el costo del combustible, hay impacto en todos los bienes que se transportan. Por eso que en la última medición del IPC resultó bastante alto. Pero se acaba, porque es un fondo. Es un fondo, entonces lo que necesitamos es que la economía... Hay una cosa que no podemos controlar, que es la guerra que produce la alza del petróleo. Eso no lo podemos controlar, pero sí podemos tratar de graduar, como lo hizo el Ministerio de Hacienda, el ministro, que acomodó una subida los días jueves a 12 pesos. Ahora empezó a subir casi 20 pesos porque viene el impacto del dólar. Entonces, claro, al final estamos a disposición del dólar porque las intervenciones de cualquier tipo que sean, no le hacen ni cosquilla a la trayectoria que tiene el dólar. Respecto a la intervención del Banco Central, ayer podríamos decir una intervención verbal. Así le dicen. Ve la cifra y podría no haber tenido un efecto. ¿Se espera una intervención ya directa del Banco Central respecto a lo que estamos viviendo? Con dólares, ¿no? ¿Dices? Sí. Sí, yo creo que no funciona bien eso. ¿Ya? Eso no va a funcionar. Mira, Gustavo, ya tengo mis años, tengo más de 60 años y he visto muchas intervenciones. ¿Ah? Y nunca han resultado. Acá, cuando hay un fundamento que está impulsando el precio del dólar al alza, mientras las razones que impulsan esa alza va a continuar subiendo, y por eso que es importante las ayudas que se le pueda dar, sobre todo a la gente más pobre, porque el impuesto a inflación lo pagan los pobres. ¿Ah? Y por eso yo he sido partidario de las ayudas que se están dando. Pero, diciendo eso, también hay que ver, si le metemos por un lado más gasto público que provoca inflación, tenemos que ver cómo le sacamos por otro lado, empezando por los sueldos de los parlamentarios, los altos sueldos de los empleados públicos, y seguir con la lupa. Hay que estar con una lupa, así como estoy yo aquí, con una lupa mirando cada partida de gasto que se puede ajustar, porque no sacas nada con dar ayuda si al final la inflación sigue subiendo, que es la que afecta más a la gente pobre. Claro, ahora esto se veía venir en el sentido de que ya desde el año pasado se señalaba, a propósito principalmente por factores externos, que íbamos a tener un año muy complicado en materia económica, pero ¿se esperaba que iba a tener estas características? Bueno, siempre al final de un ciclo complicado como fue la pandemia, ¿no es cierto? Y los ajustes económicos que trajo la pandemia, entre ellos la tremenda expansión fiscal que hubo en muchos países, en nuestro también, y las tasas de interés extremadamente bajas. Entonces, eso no se puede sostener en el tiempo y en todos los países se empiezan a hacer ajustes que provocan esta situación. En Chile también tenemos que hacerlo, no nos olvidemos. Por eso que te estoy hablando de que si vamos a tomar medidas de ayuda, que yo comparto, quiero claramente decir que yo comparto eso, tenemos que ser responsables en términos de ser fiscalmente neutros. ¿Qué significa? Que si le metemos por un lado, tenemos que quitar gastos por otro, que no sean tan prioritarios como los gastos en subsidio a la gente más pobre, y de esa manera no proveer más inflación, porque no sacas nada con dar ayuda si al final terminas con más inflación, porque es la inflación la que hace que el ingreso disponible de los pobres disminuya. Es un impuesto. Claro, respecto al bono, recordemos ayer que ya
sortió con éxito, ¿no? Su primer trámite legislativo con el bono de invierno de 120.000 pesos que va a beneficiar, que irá en ayuda a cerca de 7,5 millones de personas, que tuvo algunos reparos, principalmente con parlamentarios de oposición ahí en la Comisión de Hacienda, pero que finalmente fue aprobado de manera unánime. Respecto a lo que vivimos ayer también, con el valor igualado entre el dólar y el euro, ¿qué efectos puede tener y se le llamó eso la atención? Yo creo que eso no es tan importante para Chile. Era esperable que el dólar se valorizara más que el euro y por eso que se llega a esa igualdad, ¿no es cierto? Más importante es la relación dólar con el peso, porque eso implica que nos afecta por una devaluación, una pérdida del valor adquisitivo que tiene nuestro peso es el que se deprecia. Así que yo creo que ese es el principal problema. Y estos registros, por ejemplo, en estos momentos de 1.021 pesos, ¿no? La cotización del dólar en estos instantes. Uno puede pensar que esto en algún momento puede bajar o en qué momento. ¿Se puede hacer un pronóstico de esta manera? Lo que te estaba tratando de decir de una forma muy poco elocuente esta mañana es que efectivamente el dólar va a seguir apreciándose en los mercados internacionales y nuestro peso se va a seguir devaluando, pero hay que tener en cuenta que la principal causa, yo calculo porque hace pocas semanas estaba cerca de los 700 pesos el dólar, y de ahí vino el concepto del dólar, el dólar a Luca. Claro, o sea, de hecho, en estos 13 días ha subido 105 pesos, si no me equivoco, el total, solamente en este mes de julio. Solo el impacto político, vamos a decir, yo creo que por lo menos son entre 300 y 400 pesos. Entonces, si sacas ese elemento de presión sobre la moneda, porque como expliqué al principio, el dólar es un refugio. Entonces, todos los agentes económicos, personas, empresas, tratan de refugiarse y en ese intento presionan al alza el dólar y por lo tanto a una devaluación del peso. Perfecto. Muy bien, Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, le queremos agradecer por este contacto. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Que esté muy bien, ¿eh? Buena jornada. Muchas gracias.